Homenaje. De nuevo recibimos en Radio Sefarad a Diego Moldes. Bienvenido, Diego. Hola, muchas gracias, Raquel. Y hablamos para rendir nuestro pequeño homenaje a George Steiner, que acaba de dejarnos una noticia tristísima para el mundo de la cultura, Diego. Pues sí, la verdad que una noticia, cuando alguien tiene 90 años es esperada, pero siempre es triste. Y sobre todo deja un vacío enorme, ¿no? Porque, como decía Manuel Hidalgo en un artículo que publicó en el diario El Mundo, Steiner era el gran sabio, ¿no? El gran humanista que quedaba vivo, ¿no? Un gran sabio, un gran humanista que nace en París, pero que todos consideramos como británico. Sí, bueno, el concepto que él acuña para el mundo de la lingüística y la literatura comparada, que es de extraterritorial, ¿no? Pues hace que él considerarlo británico o francés o de origen austríaco o estadounidense, pues es un poco irrelevante, porque precisamente él luchó contra esos conceptos nacionales o localistas, ¿no? Uh-huh. Precisamente hablando de eso, en tu libro, Cuando Einstein encontró a Kafka, contribuciones de los judíos al mundo moderno, te refieres precisamente a ese término extraterritorial y cómo lo utiliza George Steiner, ¿no? En su libro, uno de los libros fundamentales en su especialidad extraterritorial, papeles de la literatura, o no sé cómo traducirlo bien, Diego. Sí, bueno, papers en sentido académico no son, serían como artículos, estudios, ¿no? Sí, estudios. Sí, son artículos académicos sobre literatura y la revolución del lenguaje, ¿no? Pero aquí la edición que conocemos en castellano, que es de Siruela, es de extraterritorial, ensayos sobre literatura y revolución lingüística. Y en este libro, Steiner, como bien dices en tu libro, puso de ejemplo a escritores extraterritoriales como Becker, Borges, Kafka o Nabokov, creadores de literatura europea y occidental y deudores de la llamada revolución lingüística, pues no estaban sujetos a una lengua vernácula y por tanto nacional. Dices también que Steiner nos demuestra que algunos de los escritores más geniales de la modernidad son precisamente aquellos que no están sujetos a una nación o estado, los que no son los llamados escritores nacionales, los más laureados, apuntas y apoyados en el siglo XIX. Y además de los citados, hace referencia a otro escritor judío, en este caso sefardí, Elías Canetti. Sí, bueno, claro, de hecho, en su libro, que es un libro que tiene ya medio siglo, porque lo escribió en el año 69, se publica un par de años más tarde, como una recopilación de textos en el 71, yo lo citaba también en mi tesis doctoral sobre Jodorowsky, que es también un autor extraterritorial, y él hablaba de Beckett, de Borges, de Kafka y Nabokov, y claro, si lo piensas son las 4 grandes lenguas, ¿no? El inglés, el francés, el castellano, el alemán. Entonces lo importante es que ni Nabokov era inglés, ni Beckett era francés, ni Borges era español, era argentino, ni Kafka era alemán, pero es que además fueron educados en otras lenguas, ¿no? Y creo que eso es importante. Él lo que intentaba era eludir el término de folk, de nación, ¿no? Y se inspira precisamente en el historiador Simon Dubnow, que es el que crea el concepto de extraterritorial en su famosa saga de libros Historia del pueblo judío, ¿no? Que era ruso, pero bueno, lo escribe en alemán, que curiosamente el último tomo se publica el año en que nace Steiner, que es en el año 29. Y bueno, yo creo que tiene que ver con la polimatía o la transversalidad cultural, la diáspora, en este caso la diáspora judía, pero podría ser otro tipo de diáspora, y el poliglotismo, ¿no? Creo que la literatura moderna y la cultura moderna es una literatura no solo de diáspora, sino de exilio permanente, ¿no? Incluso de exilio interior. Y yo creo que Steiner fue quien mejor entendió ese mundo moderno, ¿no? ¿Qué obras, aparte de la que hemos citado, te parecen fundamentales en la escritura de Steiner? Bueno, la verdad que habría que preguntarle a un especialista en teoría de la literatura y literatura comparada, como yo que sé, mi amigo David Felipe Arranz o Darío Villanueva en la Real Academia Española, que es su especialidad, ¿no? Yo soy historiador de cine, pero evidentemente en la parte que tiene más que ver con semiótica y con simbología, sí he leído mucho a Steiner, no todo lo que me gustaría, pero
Quizá de los que yo he leído, el de Extraterritorial es el más influyente, ¿no? Pero él tiene muchos libros importantísimos. No sabría ni por dónde empezar, porque pensando que, aparte de ensayo, ha publicado también narrativa, ¿no? De hecho, hace poco Siruela sacó el libro suyo de recopilación de su única novela y de sus relatos, ¿no? Y, en fin, creo que cada lector encuentra su punto de encuentro, valga la redundancia, con Steiner. Su punto, digamos, de, ¿cómo decírtelo? De conexión. De conexión, sí, de identificación, ¿no? El texto que te decía se llama En lo profundo del mar. Recuerdo que publicó también Siruela unas conversaciones con Laure Adler, que se llama Un largo sábado, que se lee como si estuvieses tomando un café con ellos, ¿no? Parece que estás allí con ellos escuchándolo, y es maravilloso porque es una sabiduría esencial, ¿no? Luego, por supuesto, recomiendo, evidentemente, Errata, que se saben de una vida, que es su biografía, y para los lingüistas, Gramáticas de la creación, que es quizá el libro más conocido, también el de Tolstoy es importante, no sé. Luego tiene para la gente que interesada en el judaísmo, y estamos en Radio Sefarad, el librito que es maravilloso, que es un prefacio a la Biblia hebrea, que es un compendio de sabiduría, ¿no? Para este hombre que se crió de manera trilingüe, ¿no? Y que accedió a la Biblia hebrea a partir de traducciones, ¿no? Tanto, sabes que él en inglés, en francés y en alemán dominaba los 3 idiomas, pensaba en los 3 idiomas como trilingüe perfecto, no con diglosia, sino como trilingüe real. Y él precisamente acuñó en el libro de Extraterritorial algo que tiene mucho que ver también con la interpretación del Antiguo Testamento o la Torá, ¿no? El Pentateuco para los cristianos, que es que decía la famosa frase de que toda traducción, todo acto de comunicación, es en el fondo una traducción, ¿no? Que es brillante la reflexión, creo. Y cierto. ¿Cómo se le va a recordar? No sé si en España es suficientemente conocido, Diego, porque sí estamos viendo homenajes, noticias lamentando su fallecimiento, pero en nuestro país quizá haya que reivindicarle un poco. No estoy de acuerdo, no, para nada. Creo que España, la hispanidad en general, ha tratado muy bien a Steiner. Es cierto que se empieza a conocer de manera tardía en los últimos 20 años, es decir, desde que ya tiene 70 años hasta que fallece, y que la época en la que él se posiciona como una autoridad en el campo de la literatura comparada y la lingüística, en los años 60 y 70, no era tan conocido en España por los especialistas. Pero España le da el premio Príncipe de Asturias en 2001, y la prensa, las editoriales que lo han publicado, no solo Siruela, ha publicado en 2 o 3 editoriales más, pues su obra está muy traducida, cosa que no ocurre con otros autores de su época. Probablemente, y esto va a sonar un poco raro, pero en Estados Unidos, y él vivió muchos años en Estados Unidos, sea conocido por gente del mundo académico, pero no tengo tan claro que sea tan conocido como narrador o como humanista, ¿no? Como por ejemplo lo fue su colega Harold Bloom, ¿no? Que era más popular, más de masas, ¿no? Creo que a lo mejor tendría que ser más conocido en otros idiomas. Evidentemente en inglés, en francés y en alemán, o en el ámbito de esas lenguas, sí era conocido no del gran público, pero para cualquier persona con un mínimo de cultura sí. Bueno, tardamos en hacerlo, pero como dices, le reconocimos, ¿no? Hablabas de Harold Bloom y antes de entrar a grabar comentábamos eso, que de esa triada importante que formaban Harold Bloom, George Steiner y Chomsky, solo nos queda Chomsky. Sí, tuvieron una polémica además, que ahora no viene al caso, pero bueno, en el libro de esta editorial habla de ello, ¿no? Porque son casi coetáneos, ¿no? Nace en el año 28 Chomsky, que aún vive, en el 29 nace Steiner y Harold Bloom en el 30, o sea, son prácticamente de la misma edad. Y Harold Bloom falleció en octubre del año pasado, de 2019, ¿no? Con 89 años, casi la misma edad que Steiner, ahora con 90. Curiosamente los 3 son judíos, sí. A lo mejor no es curiosamente, sí tiene que ver con eso que te digo de intentar entender la cultura desde un punto de vista global y el concepto de emigrante, ¿no? de diáspora permanente. Para mí Steiner tiene un valor superior a los otros 2, uno que se orientó más hacia la divulgación de conceptos, digamos, de literatura universal, ¿no? Como es el caso de Bloom, y otro más hacia el mundo del activismo político, como es el caso de Noam Chomsky, ¿no? Que fue
uno de los lingüistas más importantes del mundo en los años 50, 60, 70, y probablemente con más renombre en esa época que el que tenía Steiner, pero Steiner yo creo que envejeció mejor en el sentido de que su obra como humanista, que me gusta más que la palabra intelectual, como humanista siguió creciendo, ¿no? Es decir, desde, como te digo, desde el año 60, con su famoso Dostoyevsky, ¿no? Que es su primer ensayo, hasta prácticamente 2011, 2012, siguió publicando con mucha asiduidad y libros de un nivel intelectual y humanista muy, muy importante. Yo diría palabra que me gusta más que transversalidad, de polimatía, ¿no? Era un polímata, es decir, una persona que tenía saberes en ámbitos muy diversos y sabía conectarlos, ¿no? Y eso es muy, muy, muy infrecuente en el mundo de hoy. Pues hemos perdido a este gran sabio, a este humanista, como no sé, te gusta que se le recuerde, y no sé si quieres añadir algo más, Diego. Bueno, sí, para mí el poliglotismo en las humanidades es imprescindible, parece una obviedad, pero el hecho de que él hablase, pensase y escribiese en esos 3 idiomas, francés, alemán e inglés, producto evidentemente de la diáspora judía de sus padres, ¿no? Que van de Austria a París, y él sí creó luego en Estados Unidos, evidentemente para escapar de la invasión nazi en los años 40, y unido a que también comprendía, aparte de las nuevas clases, como es lógico, el español, el italiano y el portugués, los leía, quiero decir, le da un peso mayor que otros intelectuales anglosajones que realmente casi todo lo que leen de otros idiomas son traducciones, ¿no? Era el caso de Harold Bloom, que no sabía leer en español, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí la autoridad que una persona hable sobre el Quijote sin conocer el Quijote en su lengua original, pues evidentemente no es lo mismo que si la conoce. Y esto para mí es una virtud de Steiner, ¿no? Pues evidentemente si leía a Dante, lo leía en italiano. Eso para mí tiene un peso añadido. Uh-huh. Pues te agradecemos muchísimo, Diego, que nos hayas ayudado a realizar este homenaje a Jost Steiner. Nos quedan sus libros, que es lo que es el consuelo que siempre apuntamos en este tipo de programas, sus libros, su legado. Y bueno, esperamos volver a hablar pronto contigo con noticias más alegres, por motivos más luminosos. Gracias, Diego. Bueno, nos quedan los libros, que los lean. Muchas gracias.